Hoy hablaremos del maestro Serrano, el hombre que hizo conocer a todo el mundo el himno que simboliza a Valencia, el himno de la exposición regional del año 1909, que se transformará posteriormente en el himno de la Comunidad Valenciana. Una personalidad que por su trascendencia en la historia de Valencia necesita no solo ser conocida por todos, sino yo creo que extendido su conocimiento a todos aquellos que de alguna manera tienen amor a la música y a la capacidad de los hombres para crear. Nació el maestro Serrano el año 1873 en la ciudad de Sueca. Un año de 1873 realmente muy especial en la historia de Valencia, porque en el transcurrir del mismo es cuando se va a producir lo que fue la Revolución Cantonal, esa revolución que hizo que varias comunidades españolas se declararan en una autonomía completa con respecto al gobierno central que presidía justamente, era la época de la Primera República, que presidía en ese momento justamente el gran líder de los republicanos federales, don Francisco Pi y Margall. En ese ambiente y en la ciudad de Sueca, que es la capital de la Ribera Baixa, la capital arrocera de España en su conjunto y muy significativamente de Valencia, nació nuestro maestro Serrano. Y nació en un ámbito muy especial, el ámbito familiar municipal, que viene simbolizado porque su padre era justamente el director de la banda municipal de Sueca. Me gustaría a mí, aquí en este momento, hacer un pequeño recuerdo de lo que significan las bandas musicales en el contexto de la historia de Valencia, en el contexto de la realidad valenciana, porque por encima de cualquier otra comunidad española no hay ninguna donde en todas las ciudades y pueblos exista una banda municipal, a veces dos, que compiten entre ellas y que lleva como consecuencia ese amor a la música de los valencianos, pero sobre todo también el nacimiento de grandes estrellas de la música, como iremos viendo a lo largo de otras conferencias, de grandes estrellas de los instrumentos musicales más significados que hacen de nosotros, hacen de los valencianos, un pueblo muy singular. Es evidente que en un ambiente de música permanente, cuando su padre era el director de la propia banda de Sueca, el niño va a ir de alguna manera asumiendo lo que significa esa manera de expresión con respecto a los demás. Y nuestro maestro Serrano irá no solamente captando y asumiendo lo que de una manera directa está conociendo, sino que participará también muy pronto y muy joven en la propia banda, presentará ya a los 15 años una primera composición, hasta el extremo de que su propio padre se dio cuenta de que las condiciones que él tenía hacían necesario el que fuera a Valencia, al Conservatorio de Música de Valencia, para perfeccionar, diríamos, esas cualidades musicales que ya tenía y que deberían hacer de él el músico que después fue. Porque además tuvo la suerte en ese momento histórico también en el que se encontraba, era el año 1889, una fase, diríamos, del final del siglo XIX, en el cual el director del conservatorio era don Salvador Giner. La figura de don Salvador Giner es seguramente la más importante en el mundo de la música valenciana. Él había sido, digamos, el líder fundamental a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX y el hombre que ejercía un magisterio sobre todos los demás compañeros y sobre todo los demás muchachos o jóvenes que iban a estudiar al conservatorio. Con él, José Serrano aprendió los elementos fundamentales de la música, aprendió armonía, aprendió composición y aprendió sobre todo, fundamentalmente, a dominar el piano y también el violín. Un bagaje realmente extraordinario que les va a servir cuando termina esos estudios a poder aspirar a ser uno de los músicos componentes de la orquesta del Teatro Principal de Valencia. Allí va a pasar los siguientes años,
realmente como un violinista excepcional, aunque ya hemos significado que no solo dominará el violín, sino que otros grandes instrumentos, fundamentalmente el piano, serán una parte esencial de su vida en el campo de la composición, en el campo de la creación literaria. Bueno, su fama de gran músico le lleva a ser propuesto para la obtención de una beca en Madrid para perfeccionar esos estudios. Y esa beca ganada le permite, evidentemente, en el año 1895 trasladarse a la capital del estado, donde empezará a conocer ya a los grandes compositores del momento. Conocerá a Breton, conocerá a Chapí, conocerá a muchos grandes de los grandes músicos españoles que estaban triunfando en el mundo de la zarzuela, y de ellos iniciará ese aprendizaje que lo convertirá en lo que fue después. Desgraciadamente para él, en el año 1896, el sistema de becas con el que de alguna manera se perfecciona o se ayudaba a perfeccionar la carrera musical de los cerebros o de aquellos intérpretes más exquisitos del conjunto de la nación dentro de la juventud, esas becas se suspendieron. Y entonces nos encontramos con un momento ciertamente crucial en la vida de Serrano. Es el momento en el que él tiene que aprender durante 3 años a sobrevivir en Madrid. Porque él es consciente de que para triunfar tiene que triunfar en Madrid primero, porque la capital del Estado de alguna manera es el eco que va a transmitir a todos los demás ese conocimiento de las personalidades que en ellas surgen. Estar en Valencia significaba tal vez triunfar en su comunidad, triunfar en el antiguo Reino de Valencia, pero faltaba la proyección que Madrid da a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso el joven José Serrano se empeña en mantenerse en Madrid, y durante los 3 siguientes años la realidad es que va a intentar encontrar los medios necesarios para poder comer, para poder subsistir. Es el momento en el que va a ser maestro de piano, profesor de música en cualquiera de las circunstancias que se le planteen, es decir, va crítico musical escribiendo para periódicos, va a recorrer todos los aspectos posibles de la música simplemente con el afán de ir conociendo a nuevas gentes y de ir perfeccionando también sus conocimientos musicales. Es entonces cuando realmente tiene la posibilidad de ampliar los conocimientos directos sobre las personas que de alguna manera harán posible en el futuro su lanzamiento de manera general. Yo creo que tal vez lo más importante en este momento es ese conocimiento que apuntaba antes de la zarzuela. Tal vez en la vida de las personas las cosas se presentan desde luego a partir del trabajo que uno realiza, pero a veces es, no sé, el camino que me muestra ese trabajo, saber acertar cuáles son las personas a las que puedes llegar hasta ellos, lo que va a facilitar que tu vida en el futuro sea una vida de éxito. En el caso de Serrano, él empieza de alguna manera a colaborar con compositores de zarzuela, como Fernández Caballero, por citar un ejemplo. Y en esa relación se va dando cuenta de sus propias condiciones, de la capacidad que él tiene para poder no solamente generar una obra que sea agradable a quienes la escuchan, sino sobre todo una música especialmente excepcional y diferente a la de todos los demás. Además tiene la suerte, al final del siglo, en el año 1899, de conocer a los hermanos Álvarez Quintero. Los hermanos Álvarez Quintero son seguramente aquellos que han hecho las mejores letras para las mejores canciones, por decirlo de alguna manera. Aquellos que han sido capaces de recoger ese espíritu andaluz y trasladarlo de alguna manera a las composiciones musicales y a la literatura. En ese contexto, ellos le encargan que su obra motete la musique nuestro maestro Serrano. Y de ahí es donde empieza a nacer la fama, diríamos, la presencia de nuestro hombre, de nuestro músico excepcional en el contexto de España. Es increíble leer el número o conocer
el número de las zarzuelas que él estuvo realizando a lo largo de todos los años siguientes de su vida, desde los principios del siglo hasta el año 1947, en el que él muere, va a dar a la producción, diríamos, musical, una serie de obras ciertamente excepcionales. Es imposible traer aquí a esta conferencia, diríamos, un catálogo de todas sus obras, pero sí es importante tal vez el tratar de arrancar o de traer al recuerdo algunas de sus zarzuelas más importantes. Yo, en el trabajo un poco preparatorio, la verdad es que he seleccionado aquellas que, escuchándolas, a mí me han causado un mayor impacto, tal vez a cualquier otro de las personas que me escuchan, de las personas que conocen y admiran a Maestro Serrano, no le parezcan las más adecuadas. Pero yo creo que son por lo menos las que tuvieron un mayor impacto popular, porque este es un hecho también esencial a manifestar, a determinar el impacto que produce aquello que escuchas. No olvidemos, por otra parte, que la zarzuela, en el momento histórico que estamos escuchando y a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, es en España el eje fundamental, diríamos, de la aceptación del público. Algo que ya no se producirá cuando vengan otros factores estéticos a ponerse, diríamos, a recoger esa mayor afluencia de público a ellos. Pero en estos momentos que estamos estudiando, cuando tenemos que detenernos en los finales del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, es esencial recordar lo que quiero manifestar. La zarzuela era el elemento central de admiración de las gentes, pero de las gentes más humildes, no de las gentes de la élite, sino de las gentes más humildes que acudían a las zarzuelas como el elemento fundamental de su quehacer. Y sobre todo las mujeres, tal vez en contraposición de los hombres. Diríamos que en los primeros 20 años del siglo XX, los toros y la zarzuela eran los elementos esenciales del conocimiento de los españoles, aquello que nos distinguía también de otros países de nuestro entorno, otros países europeos. Pues bien, en ese mundo de la zarzuela, en el que ha producido grandes maestros, el maestro Serrano se convierte en, yo creo que el primero de todos aquellos que hacen zarzuela en la perspectiva de la admiración popular. Y por eso voy a citar simplemente los nombres que yo creo más significados, que son, para mí por lo menos, Alma de Dios, La canción del olvido, Los de Aragón, Los claveles y La dolorosa. Yo creo que en todas ellas hay un significado esencial. El significado esencial es buscar el concepto esencial de qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que el pueblo realmente recoge como algo propio. Un gran autor solamente puede llegar a serlo si es capaz de penetrar en esa alma popular. Si no, uno no es capaz de penetrar en esa alma, es seguro, y además se puede comprobar en cualquier momento, que nunca llegaremos a ser a ver una composición de tipo popular, que no quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir esencialmente que siendo buena es a la vez la que gusta a los estetas, la que gusta a la aristocracia, la que gusta a la burguesía del dinero, pero también la que gusta a la gente del pueblo. Bien, en este campo, recogiendo las costumbres de las distintas regiones de España, recogiendo esos sentimientos permanentes del amor, que es de alguna manera la base de todas las tragedias, de todas las comedias que en España se han escrito, yo creo que el maestro Serrano es seguramente el mejor de todos ellos. Y tal vez por ello sea un nombre que hemos de significar su valencianidad, porque es un nombre apropiado no solamente por los madrileños, sino por las gentes del contexto de España. A lo largo pues, del resto de su vida se convertirá en una figura tan importante que realmente todo aquel que quiera de alguna manera triunfar en el mundo de la zarzuela como libretista, como poeta o como dramaturgo que compone
la parte escrita acude a él. Así pues, el maestro serrano tiene una fama consolidada, tiene un estatus animal de la realidad de cada día que le permite elegir aquello que él quiere hacer. ¿Y qué es lo que va a elegir en esos momentos entre el año 1909 y el año de su muerte? Yo creo, y esto es tal vez aquello que más de alguna manera me agrada tratar, lo que va a elegir es el contacto con las gentes de su tierra para tratar de llevarles a ella, de hacer con su poder de magia en la música, de hacer de su capacidad de creación algo que sea permanente en la vida de los valencianos. Y eso nos lleva necesariamente al año 1909, el año en que Valencia, comienzos de siglo, es importante recordarlo siempre, el año en que Valencia quiere demostrar que es la región más importante de España desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva también económica. Fijémonos bien en que el año 1909 del que estoy hablando es un año en el que conviven las grandes figuras literarias que todos conocemos. Conviven en la literatura Vicente Blasco Ibáñez o Azorino o Gabriel Miró, por citar simplemente los que en este momento me parecen más interesantes. En el mundo de la pintura, bueno, la presencia de Sorolla, de los Pinazos, de los Benlliure, es que realmente es un momento cumbre, como en el mundo de la escultura, también en el mundo de la música. Pues bien, en ese contexto del nuevo siglo de oro valenciano, cuando Valencia quiere demostrar que es también, además del eje cultural de la nación española, es también el eje económico, es decir, la que está marcando la pauta de un crecimiento económico espectacular gracias a las exportaciones de sus productos, no solo de la naranja, sino del conjunto de esos productos. Cuando quiere también demostrar la mecanización del campo con la exposición regional, es el momento en el que evidentemente las autoridades, es decir, aquellos que han hecho posible el nacimiento de esa exposición que primero será regional y luego será nacional, encabezados por el marqués del Turia, en ese momento se recurre justamente a el maestro serrano. Es a él al que se le pide que componga la música de un himno que pueda servir para de alguna manera hacer eterna esa exposición. Y nunca pudieron encontrar un camino mejor. Nunca pudieron encontrar, de alguna manera, por decirlo de una manera muy sencilla, la persona más adecuada para conseguirlo. Porque el maestro serrano se dispuso a componer un himno que de alguna manera tuviera un sentido de permanencia. Le ayudó, como todos sabemos, Maximiliano Tous en cuanto a la letra que se añadió. Pero esa música que nos ha quedado siempre, que hace que cada uno de nosotros se quede parado y trate de acompañarla con la letra, si es que la conoce totalmente, y si no la conoce también en los momentos en que puede, esa música está generada por el maestro serrano. Y esa música que en principio nace simplemente como el himno de la exposición regional de 1909, en el pasar de los años se identifica como la música, el himno propio de toda la comunidad valenciana. Y es importante recordar que ese himno, en lo que es el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, queda reflejado como tal. Es decir, Valencia, como comunidad histórica, que es para mí lo esencial, como una comunidad histórica que ha sido una de las más importantes, por no decir la más importante, del contexto de España, tiene lo que le representa de una manera más directa, en cualquier lugar y en cualquier momento, y es el himno que la significa, que la simboliza, el himno que canta lo que es y también la posición que tiene en el contexto del Estado español. Yo creo que es una composición absolutamente esencial desde el punto de vista sentimental, pero si me lo permiten todos ustedes también desde el punto de vista ideológico. Es un himno
que lleva adelante lo que era de alguna manera el pensamiento de los hombres de la Renaissance. Ese pensamiento de unidad de la comunidad en el contexto de una personalidad propia y diferenciada, pero formando parte de lo que es el conjunto de la nación española. Yo creo que solo con ese himno el maestro Serrano sería ya una figura imperecedera para nosotros, pero yo creo que además hay que añadir lo que él también siguió haciendo por esa comunidad valenciana a la que tanto quería. Cuando se plantea cuál es la fiesta más significada de la comunidad valenciana, con el respeto a todas las conmemoraciones que hay, es evidente que a nivel internacional, aquella que tiene una mayor trascendencia es el mundo de las fallas. Lo es porque recoge la quinta esencia de lo que a mí me gustaría poder explicar, es decir, el sentimiento propio del ser valenciano que lleva la crítica más feroz de la sociedad que le entorna justamente al mundo del arte, al mundo de la figura que se construye y al mundo de la crítica que esa figura de alguna manera representa. Apuntar, así de pasada, que también fue crítico literario Serrano cuando quería subsistir, cuando el hambre de alguna manera le cercaba en Madrid. Bien, pues ese sentido crítico de la existencia, pero no hecho con una crítica de amargura, sino hecho con la alegría de saber que se puede de alguna manera acabar con esos problemas y pasar a una situación de mejor en el sentido de resolución de esos problemas, es la que yo creo que al maestro Serrano le lleva a entrar de lleno en el mundo de la música fallera. De todas las canciones, de todas las composiciones musicales que de alguna manera están alrededor de las fallas, a mí siempre me ha parecido la más sentimental, es una cosa absolutamente personal, la más propia, la más sentida, el cant de l'Historeta. La verdad, no sabía yo hasta recientemente que el cant de l'Historeta era también una composición del maestro Serrano. Pero de verdad que tiene un sentido distinto porque está hablando de algo esencial, que es de los oficios que eran propios de la gente de Valencia y sobre todo también es la fiesta de los niños, es la fiesta en la que todos de alguna manera alguna vez hemos participado, es la fiesta que congrega a todos aquellos que sienten las fallas desde sus orígenes, desde sus inicios. Y el cant de la Historeta, una historieta belleta, es algo que evidentemente todos y cada uno de nosotros conoce. Pues bien, la música del cant de la Historeta también se debe al maestro Serrano, como se debe también un pasodoble que conocemos todos, que es el fallero. Pero lo que me interesa resaltar esencialmente es esa condición de interés de un hombre que ha triunfado en el contexto de toda España, que ha sido una persona central en la vida pública española, su interés por los temas valencianos, que uno podría pensar que puesto que desde poco más de los 20 años vivió en Madrid y tuvo allí una residencia y una popularidad, había olvidado. Sin embargo, nos encontramos con que no es así, sino que él sigue absolutamente interesado en esa cuestión. Y otro tema que es también muy importante, y además que hace coincidir su figura con otra figura de la que hablaremos pronto en otra de nuestras conferencias, que es la que se refiere a su posición en cuanto a lo que fue la coronación de la Virgen de los Desamparados. También la composición musical del momento se debe a él. Y también en ese momento coincidió con otra figura excepcional en el campo de la Iglesia, que fue don Enrique Reig, el primado de Reig, del que, como digo, hablaremos. Era un momento cumbre para todos los valencianos, porque sea uno más o menos creyente, en el alma valenciana lo que de alguna manera destaca por encima de todo es esa veneración permanente de la Virgen de los Desamparados, que va mucho más allá de lo que sean las prácticas religiosas de cada día o de lo que sean las prácticas religiosas en diferentes momentos.
Lo que nos encontramos al hablar de ella, lo que nos encontramos en ese momento es con una pasión absolutamente desmedida, con una pasión que hace que la gente se agolpe desde las 6 de la mañana para poder estar en presencia de la Virgen cuando sale. Y esa pasión es lo que de alguna manera se tiene que reflejar en la música que la acompaña. Y esa música se debió también al maestro Serrano. Estudiar al maestro Serrano es por ello una tarea realmente agradable, porque es un hombre que fue un hombre que, más allá de los avatares históricos que le tocaron vivir, porque nace en el momento de que España tiene una revolución permanente en el año 1873, pasa por todo lo que significa el proceso de la restauración, es decir, el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII, es presente o está presente en esos momentos de la dictadura de Primo de Rivera, vive también lo que es el momento trágico, lo que de alguna manera a mí me preocupa mucho en el estudio del conocimiento del alma española, que es la década de los años 30, una década en la que ciertamente no solo es que España se desgarrara en dos partes, es que parece como que España estuviera deseando destruirse a sí misma. Esa década de los años 30 que nuestros artistas vivieron, casi todos ellos, Blasco desgraciadamente y Sorolla ya no estaban, pero realmente que muchos de los intelectuales valencianos vivieron en primera persona, y que el maestro Serrano es otro de los avatares de su vida que pudo vivir el fin de esa guerra ya y los primeros años de lo que fue la posguerra, también la dura vida de las personas que tuvieron que resolver el problema económico de un país absolutamente arruinado. Yo creo que esa figura de alguna manera representa toda esa evolución de la historia valenciana, porque él con su música fue de alguna manera llevando primero un poco de alegría a la gente que tal vez estaba sufriendo, llevando también un poco de arte a todo aquel que tenía la oportunidad de gustar de él o que tenía los conocimientos propios para hacerle. Y siempre además un hombre que, más allá de la historia que le entornaba, fue capaz de mantener lo que de alguna manera yo creo que nosotros debemos agradecer más, y es su permanente conexión con Valencia. Es difícil encontrar una imagen semejante, encontrar una imagen en la que, una vez que has triunfado, una vez que eres un hombre aclamado por todas partes, una vez que eres una personalidad reconocida, no pierdes, sin embargo, diríamos, el contacto con tus raíces. Y ese contacto con tus raíces, que es el propio del maestro Serrano, es el que yo, de alguna manera, he querido trasladar en mis palabras al afirmar primero lo que significa la voluntad de triunfar. Es decir, el proceso primero de aprendizaje que le lleva tanto en Sueca como en Valencia a asumir todo aquello que son capaces de enseñarle desde su padre y hasta sus profesores, entre ellos Salvador Giner, y después luchar por su subsistencia sin abandonar lo que significa el amor por la música. Porque yo creo que es evidente que en el momento que se terminan las becas en Madrid, el maestro Serrano, como ha ocurrido tantas veces y a tantas personas, pues se vuelve a Valencia para volver a tener ese estatus agradable que era ser miembro de la orquesta del teatro principal o ser director de la banda de Sueca, como también lo fue después de que su padre se jubilara. Es decir, una situación agradable. Él, sin embargo, no. Es un ejemplo para la juventud. Él siguió peleando en Madrid, no por olvidarse de Valencia, todo lo contrario, sino por intentar un triunfo definitivo en su carrera. Un triunfo definitivo que consiguió con su capacidad musical, pero también con su tesón, con su esfuerzo. Y cuando ya todo lo tiene, cuando ya todo lo ha alcanzado, es cuando él cree que es el momento de volver a sus orígenes, de volver a sus raíces, de volver a la tierra que le vio nacer y darle a esa tierra que le vio nacer
algo en compensación a lo mucho que esa tierra le había dado. Por eso yo tal vez creo que cuando hablemos del himno regional, cuando hablemos del maestro Serrano, veamos en él, para mí siempre, un símbolo de la historia de Valencia, pero además también un símbolo de lo que significa el poder de la voluntad del hombre que quiere triunfar a nivel universal sin olvidar nunca cuáles son las raíces. Y tengo para mí que, de alguna manera, puesto ya en esta charla que uno se va animando según se va haciendo, tengo para mí, decía, que muchos de los personajes que hemos ido trasladando tienen esta constante, la constante de una voluntad de hierro para triunfar, pero también la constante de un amor a Valencia que les hace o que les permite retornar hasta nosotros. En los próximos días vamos a estudiar dos figuras que puedan parecer antitéticas, pero que sin embargo a mí me parece que son complementarias. Yo tengo ilusión, por lo menos, de hablar en los próximos días tanto del general Vicente Rojo, católico republicano, que dirigió el ejército republicano en la guerra civil, como de alguna manera su contrapunto, por decirlo de alguna forma, que será la vida y el trabajo realizado por el cardenal Benlloch. Porque es curioso que las gentes de las que estamos hablando últimamente, todas ellas tengan la característica que tengan, estén situados en una posición más católica. Los dos que acabo de decir, Vicente Rojo era muy católico, el cardenal Benlloch también, los anuncio para los días, las semanas siguientes. Quiero decir que en todos ellos conviven esas dos cuestiones que acabo de manifestar. La lucha por ser capaces de hacerlo mejor en su profesión, el uno militar, el otro sacerdote, sin perder de vista que sus raíces están en Valencia y que es aquí donde hay que volver siempre. Ese, pues, es de alguna manera nuestro planteamiento global. Y en ese planteamiento global de los símbolos de la historia de Valencia, la figura del maestro Serrano es seguramente una de las figuras más simbólicas. El himno regional de Valencia, que todo el mundo conoce, es, de alguna manera, su firma en el contexto de la vida del que hemos estado hablando. Muchas gracias, perdón por los errores que haya podido tener al hablar de una manera directa y sin más apoyo que los conocimientos que uno pueda tener, y a la espera de vuestra crítica hasta el próximo día. Muchas gracias.